En las competencias a alcanzar tenemos en el saber conceptual, sustenta y el diagnóstico y manejo. Estoy en el hospital, no es tan fácil. Sustenta el diagnóstico y manejo de pacientes con patología neurológica como cefaleas. En el saber procedimental esboza el diagnóstico y tratamiento de paciente pediátrico neurológico como cefaleas. Saber actitudinal aprecia al paciente pediátrico con patología neurológica como cefaleas. Y en la bibliografía la conocía Nelson Menenguelo, y también tienen el manual de neuropediatría, que es un médico arequipeño, neurólogo pediatra, el doctor David Huanca Payehuanca, que es un libro muy bueno que les recomiendo leer. Y bueno, empezamos con lo que es cefaleas, ¿no? El dolor de cabeza o cefalea es una causa común por la cual los niños y familiares llegan a la consulta externa o a la emergencia, ¿no? A veces los episodios de cefalea pueden ser recurrentes, entonces el niño y el papá están asustados, pero también interesados en saber cuál es la etiología de la cefalea. Y ellos piensan que de repente puede morirse el niño por esto, ¿no? Entonces están realmente preocupados. Entonces, ¿cómo se define la cefalea? Cefalea se define como un dolor independientemente de su etiología, que se presenta en cualquier lugar del área que se encuentra. Si vemos acá a la niña que está ahí, vemos las cejas, ¿no? Entonces, que se encuentra por encima de las cejas, o sea, desde la frente ya para adelante, ya es el lugar donde cefalea, detrás de los pabellones auriculares, de las orejitas para atrás, todo lo que está detrás es el ámbito donde cualquiera de esos lugares nos indica que hay cefalea, hasta el inicio de la región cervical, de la columna cervical, ¿no? De donde empieza C1, de ahí para allá ya no es, ¿no? Entonces, todo esto que indique el niño que le duele la cabeza está referido a cefalea. La Sociedad Internacional de Cefaleas, para diferenciar el impacto en la vida diaria, la divide en episódica infrecuente, cuando es menor o igual a un episodio por mes; episódica frecuente es de 2 a 15 episodios por mes; crónica más de 15 episodios por mes. Y no sé si me escuchan bien en el audio, porque yo estoy con mascarilla. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se logra escuchar bien. Ya, ok, está bien, entonces, continuamos. Bueno, en la época del COVID-19, actualmente que estamos en esta época, tenemos que también cefalea es un signo de COVID, ¿no? Y que hay que diferenciar también de otras causas de cefalea. Generalmente la cefalea como una manifestación del COVID es de intensidad moderada, es opresiva, pulsátil, con una localización generalmente temporoparietal o hacia la región anterior o periorbital, ¿no? Dice, me duele los ojos, me duele la cabeza. Y que suele iniciar al mismo tiempo que otros síntomas de COVID. O sea, se asocia a fiebre, las mialgias, la fatiga, la anosmia, la geusia, y esto se limita a la fase activa de la enfermedad, ¿no? Ahora, también tenemos en estas épocas de COVID niños que han estado llevando sus clases por teletrabajo, ¿no? Entonces, de tal manera que los niños están más expuestos a las pantallas. Entonces, niños que estaban todo el día en pantallas. Entonces, habían pacientes que venían por consulta externa por cefaleas solamente por estas causas, donde había a veces aumento de los niveles de estrés, trastornos del ánimo, no había podido dormir bien el niño, ¿no? Ahora, eso hay que descartar, por ejemplo, del dolor de tipo migraña. Ahora, dentro de la epidemiología de las cefaleas, vemos que la prevalencia general de la cefalea en niños menores de 3 años es del 3 al 8%. En menores de 5 años es de 15 a 19%, y de 37 a 51% a los 7 años, y de 57 a 82% en niños de 7 a 15 años.
En niños escolares, la incidencia de cefalea puede llegar hasta el 59%, aunque el 10% es un síntoma frecuente y repetitivo. Acá tenemos una distribución porcentual de los tipos de cefalea diagnosticados. Vemos que la más frecuente es la migraña sin aura, con 34.2%, migrañas con aura, 14.7%. Las migrañas en total, tanto las con aura y sin aura, constituyen el 48.9% de las cefaleas y la cefalea atencional, 48.4%. ¿No? Entonces, el grueso de cefaleas. Otras cefaleas mixtas, 0.9%, otras causas, 1.8%. Acá, por ejemplo, de las causas por las cuales vienen a consultorio los pacientes. La cefalea está considerada migraña y otras cefaleas como la sexta causa en el país por la cual vienen los niños a consulta externa. Veamos un poco acá la fisiopatología de las cefaleas, ¿no? En los mecanismos del dolor tenemos que existen factores extracraneales e intracraneales que intervienen en el dolor. En los factores extracraneales están las arterias, las venas de la superficie del cráneo, las celdillas mastoideas, los senos paranasales, las órbitas, los dientes, músculos de cabeza y cuello que tienen receptores para el dolor. En la parte intracraneal tenemos las arterias de la base del cerebro y la vena madre en la porción más basal del cerebro. Pero, por ejemplo, el parénquima cerebral y la mayor parte del meninge son insensibles, o sea, no ocasionan dolor. Ahora, existe una teoría neurovascular de las cefaleas. En esta teoría, el desencadenante inicial sería neuronal, un hipometabolismo, hipoperfusión del hemisferio icilateral del dolor. Posteriormente se produciría la liberación de un neuropéptido que es la sustancia P, que justamente se libera acá, y esta sustancia da lugar a una inflamación neurógena del vaso y se va a producir vasodilatación y posteriormente extravasación de proteínas plasmáticas como la proteína CFOS, que es una fosfoproteína que es regulada por genes neuronales. Y dentro de los factores precipitantes tenemos la exposición solar prolongada, por ejemplo, niños que antes cuando estaban en actividades y actualmente que ya están en presencial, como los niños están por mucho tiempo a veces haciendo educación física o en filas, ¿no? Martes, entonces hay exposición solar prolongada que puede ocasionar cefalea. También cuando no duermen bien, ¿no? A veces los niños no duermen bien por causa del manejo de celulares y todo eso en la noche, juegos, problemas de ansiedad, preocupación, a veces cuando hay exámenes, ayuno prolongado. Algunos alimentos también son desencadenantes en pacientes con migrañas, ¿no? Quesos, carnes ahumadas, salsas, chocolates, o pacientes también adolescentes con ejercicio exhaustivo, fatiga, problemas cuando está llegando la menstruación o perimenstruación, cambios de eliminación. Por ejemplo, me acuerdo que tuve en consulta un paciente que, por ejemplo, prácticamente todo, se pasaba casi 12 horas sin computadora, ¿no? Entonces, así se pasó el día anterior, durmió creo que 4 horas, al día siguiente fue al colegio y lo mandaron del colegio ¿cómo se llama?, al hospital. ¿Y qué había estado haciendo? Creo que también viendo computadora, porque a pesar de estar en el colegio en forma presencial, estaban viendo computadora. Entonces, en realidad, si se sumaban las horas, eran casi 18 horas que estaba expuesto a computadora. Entonces, vino el paciente con cefalea. Ahora, dentro de la clasificación clínica de la cefalea, tomamos la clasificación propuesta por Rotner, ¿no? En que clasifica las cefaleas en agudas, agudas recurrentes, crónicas progresivas, crónicas no progresivas y mixtas. En la cefalea aguda, la fiebre es la causa más frecuente de cefalea aguda en niños, ¿no? Y usualmente se asocia a infecciones, ya sean del tracto respiratorio superior, otitis, meningitis, meningitis. Sinusitis es, por ejemplo, una de las causas más frecuentes, ¿no? También menos frecuentes son las encefalitis virales.
El incremento de la temperatura nos causa vasodilatación con consecuente cefalea global. Entonces, esta cefalea es en toda la cabeza. El niño dice, ¿dónde te duele? Me duele todo, dice, ¿no? Y hay otra cefalea en la cual no está asociada a fiebre. No tiene fiebre, entonces cefalea de aparición súbita sin fiebre. Esa es una emergencia neurológica y puede darse asociada a una hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma o una malformación arteriovenosa, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un niño que ya estaba haciendo ejercicios previamente y que ya empezó con cefalea leve, pero después de los ejercicios la cefalea incrementa y puede tener el niño un desmayo. Entonces, a veces lo traen a la emergencia, podemos encontrar de repente una hemiparesia, un fascio brachioclural, incluso convulsiones, hacemos una TEM y el paciente puede tener una hemorragia intracerebral. Y esa es una emergencia neurológica, pero generalmente está asociada a ejercicio. Ahora veamos las causas de las cefaleas agudas de tipo generalizado y localizado. En las causas generalizadas tenemos entonces infecciones sistémicas, no infecciones del sistema nervioso central, como la meningoencefalitis, hipertensión endocraniana, hipoglicemia, traumatismos, acidez, enfermedades del colágeno, como por ejemplo lupus eritematoso sistémico con su encefalopatía lúpica, ¿no? Las postconvulsiones, causas tóxico-metabólicas y las agudas localizadas, lo que habíamos dicho, sinusitis, otitis, anomalías oculares, por ejemplo, si el paciente sufre de miopía, astigmatismo, que no han sido diagnosticados, ¿no? Entonces, la primera causa también por la cual vienen con dolor ocular, dolor de cabeza. Afecciones dentales también pueden ser causa, traumatismos, niños que se cayeron, o no de cualquier lugar, a disfunción de la articulación temporomandibular. Y veamos acá un poquito en la semiología cómo es la ubicación del dolor. En el caso de, por ejemplo, de una sinusitis, miren, el dolor generalmente está en la frente y en los pómulos, en las regiones maxilares. En cambio, la cefalea de tipo brote se da generalmente alrededor de un ojo, de un solo ojo, ¿no? En cambio, la cefalea tensional es un dolor en banda en la frente y en la región cervical. Y la migraña clásica, por ejemplo, es una hemicara, ¿no? Que está tomada, cefalea de dolor y náuseas con cambios visuales y en un solo lado es la cefalea. Luego tenemos la cefalea aguda recurrente. Esta se caracteriza por episodios de dolor de cabeza separados por intervalos asintomáticos. La gran mayoría son las cefaleas agudas recurrentes en niños y adolescentes con migraña, variantes migrañosas y cefaleas de tipo tensional. Causas menos frecuentes son la cefalea en racimos, neuralgias, hipertensión y dolor de cabeza por medicamentos. Después tenemos la cefalea crónica progresiva. Esta se muestra un incremento gradual de frecuencia de síntomas a través del tiempo y los signos y signos de hipertensión intracraneal se deben considerar como una lesión que ocupa espacio, ¿no? Entonces, es una cefalea de predominio nocturno que despierta al niño estando durmiendo, está acompañada de vómito matutino, el niño puede estar irritable, cambios en el estado de ánimo, puede iniciarse también cambios cognitivos, el niño se empieza a olvidar, hay disminución en su rendimiento escolar, ¿no? En el examen neurológico es una cefalea crónica progresiva que si le hacemos un fondo de ojo presenta edema de papila, puede haber compromiso de pares craneanos, ataxia, signos focales motores o sensitivos. INDE me dice también el perímetro cefálico en menores de 2 años. La mayoría de neoplasias cerebrales en infancia son tumores de la línea media y esta es la causa más frecuente de la cefalea crónica progresiva. Entonces, entre las causas más frecuentes se encuentra la hidrocefalia comunicante, no comunicante, las neoplasias, tumores cerebrales, abscesos cerebrales, hematomas, pseudotumor cerebral, malformaciones de fosa posterior de tipo Arnold Chiari o Dandy Walker.
Y acá, por ejemplo, tenemos la diferencia entre lo que es una cefalea vascular, ¿no?, con una cefalea tensional. La cefalea vascular en racimos, ¿no?, es una cefalea con que el dolor es alrededor del ojo, y la cefalea tensional hay dolor en la frente, pero también en esta zona de la musculatura. Acá tenemos un poco más explicada la cefalea en racimos, ¿no?, que es uno de los dolores de cabeza más dolorosos que existen, y es característico los ataques de dolor que se dan alrededor de un ojo, y siente el paciente como que algo filoso y penetrante quema en el ojo. Se acompaña entonces de caída del párpado. Miren la chica acá, vean, este párpado está más abierto, este está caído, entonces hay caída del párpado, lagrimean, como están viendo. Puede haber reducción de la pupila, vean acá la pupila está más dilatada, acá más puntiforme, y la nariz puede tener secreción, ¿no?, como está presente, del mismo lado, lagrimeo, rinorrea del mismo lado, párpado caído y dolor muy intenso, acompañado de inquietud, palidez, agotamiento posterior del ataque y náuseas. En la cefalea tensional, el dolor de cabeza dura entre 30 minutos a 7 días, generalmente es no pulsátil, es importante recordar eso. Cambio, por ejemplo, en la cefalea crónica progresiva por tumores pulsátil, en este caso es no pulsátil. Generalmente es bilateral, opresiva, continua, no está asociada a náuseas ni vómitos ni fotosensibilidad. El 40% de personas con esta cefalea tensional tienen historia familiar de cefalea. Puede estar asociada a trastornos del sueño, niños que no duermen, trastornos afectivos que estén pasando por algún problema familiar o de colegio, estados de ansiedad, fatiga, mala postura, especialmente cuando están viendo celulares por mucho tiempo, ¿no? El dolor se localiza en terminales nerviosas nociceptivas de articulaciones, tendones, ligamentos y músculos de la región cervical superior, ¿no? El dolor es transmitido vía trigémino desde el núcleo, vía C1 y C2 hacia el tálamo, vía espinotalámica y de ahí a la corteza cerebral, y se hace consciente. Luego veamos la clasificación etiológica de la cefalea. Tenemos la cefalea crónica no progresiva, por lo general se refiere a una cefalea de tipo tensional, que es la que ya acabamos de ver, es más frecuente en adolescentes. Y hay otra clasificación de la cefalea de acuerdo a la etiología que puede clasificar en secundarias y primarias. Las primarias es un diagnóstico por exclusión. Las principales causas son la migraña, las variantes de migraña, la cefalea tensional y la clúster. Y las cefaleas secundarias son constituyen un síntoma de un proceso orgánico patológico y son secundarias a otras causas. En la migraña, 4 o 5% de niños en edad escolar pueden tener migraña. Y en cuanto al sexo, la prevalencia es igual antes de la pubertad, pero luego ya se incrementa 3 veces más frecuente en mujeres. Pues tenemos la migraña sin aura, que es una migraña común, y es la forma más frecuente de presentación. Se estima que ocurre entre el 60 y el 85% de los niños con migraña. Es una entidad hereditaria de tipo autosómico dominante, con fuerte influencia materna. El paciente puede experimentar una fase inicial constituida por pródromos, que se manifiesta por cambios del estado de ánimo, euforia, depresión, irritabilidad, letargia, sed y todo. Y los niños mayores tienen una localización de cefalea de manera temporal frontal. Ocasionalmente puede ser una unilateral, pero la describen como pulsátil. Puede estar acompañada de fotofobia, fonofobia, o sea, no quiere ver la luz ni escuchar ruidos, ¿no? Entonces, lo único que quiere estar es en un sitio silencioso el paciente y descansar. El sueño alivia el dolor. La cefalea puede durar horas, incluso días, de 1 a 72 horas, pero no ocurre más de 6 a 8 veces al mes. Más de 8 episodios en un mes sugieren ya una etiología orgánica o una
cefalea crónica. Niños más pequeños presentan síntomas especialmente en la tarde cuando regresan del colegio. El puber frecuentemente presenta el dolor después del mediodía, usualmente después del almuerzo, casi siempre precipitado por el caos ya del colegio, la cafetería, el ruido de los compañeros, el ejercicio durante el recreo, exposición al sol. Y los adolescentes ya adoptan ya el patrón de adultos. Acá veamos un poquito sobre los datos epidemiológicos de un estudio comparativo que hicieron sobre la migraña y la cefalea tensional. Y acá vemos, por ejemplo, la migraña es más frecuente en el sexo femenino, cefalea tensional igual en cuanto a la procedencia, casi similar en cuanto a urbano y rural en la migraña, que el intencional es más frecuente en la zona urbana. En cuanto a la edad de inicio, es más frecuente entre los 6 y 10 años, tanto la migraña como la cefalea tensional. Cuanto al tiempo de evolución, es más frecuente en mayores de 12 meses. ¿No? En antecedentes familiares, en la migraña el 77% tiene antecedente familiar, en el caso de cefalea no. En cuanto a la periodicidad, vemos que es más frecuente quincenal, ¿no? En el caso de la migraña, en el caso de la cefalea tensional también. En cuanto al horario, si es matutino o vespertino, es más frecuentemente la migraña vespertina, igual que la tensional. En cuanto al rendimiento escolar, en la migraña el rendimiento escolar es bueno, en el cambio no afecta la tensional tanto y el rendimiento es muy bueno, el 51%. Hay unos que están, no sé si no compraron, pero yo creo que es procedimiento. Luego tenemos las migrañas con aura, que constituyen aproximadamente el 14-30% de niños y adolescentes que tienen reportan alteraciones visuales antes del dolor de cabeza. Un informe de Hutchinson muestra 3 tipos de fenómenos visuales, como compromiso binocular con escotomos, luces, en el 77% de casos, distorsiones o alucinaciones, 16%, compromiso visual monocular con escotomos en el 7%. Pues tenemos la migraña complicada, que puede estar complicada por signos neurológicos como hemiparesia, nistagmus, afasia y oftalmoparesia. En el caso de la migraña hemipléjica de Barlow, se denomina el síndrome migrañoso para enfatizar la diversidad de síntomas asociados a la de la hemiplegia. Presenta eventos focales transitorios, horas o días y alternantes. La localización es variable y la mayoría la refieren contralateral al déficit focal. Es decir, que si el déficit focal está en la derecha, el dolor de la migraña está en la izquierda. Y se ha identificado una transmisión autonosómica dominante y el cromosoma 19 ha sido identificado. Después tenemos la migraña oftalmopléjica, en la cual hay una oftalmoparesia unilateral y dolorosa, que puede acompañarse de cefalea de mínima intensidad. Los escolares pueden referir diplopia y visión borrosa. Los niños se referirán en los ojos, puede haber tosis, limitación, ¿no? Y los eventos son recurrentes. Y se debe dar tratamiento acá en la parte aguda con esteroides. Después tenemos la migraña de tipo basilar o Divitil-Staph. No es la forma más frecuente de migraña complicada. La edad media de aparición es alrededor de los 7 años. Puede aparecer tan temprano como a los 12 o 18 años a 18 meses de edad, con episodios de palidez, parestesias y vómitos. Pues tenemos la migraña confusional, que es más frecuente en adolescentes varones, se expresa por inquietud, desorientación y actitudes combativas. Los niños afectados pueden estar frustrados, confusos y desorientados. En el síndrome de Alicia, en el País de las Maravillas, se presentan con episodios de micro y macrosomatognosias, ilusiones visuales, bizarras, microscopías, macropsias, metamorfosias, que preceden o acompañan al dolor de cabeza. Después tenemos el infarto migrañoso,
que tiene un aura milagrosa que no revierte completamente en el plazo de 7 días y se confirma con estudios de neuroimagen. Estado migrañoso es un dolor de cabeza que se extiende más de 72 horas a pesar del tratamiento. Puede haber episodios asintomáticos de duración menor de 4 horas. Y suele asociarse con uso prolongado de medicación para cefalea. Después tenemos el vértigo paroxístico benigno que se presenta alrededor de los 18 meses y se caracteriza por súbita inestabilidad que los obliga a aferrarse de un objeto cercano o de un adulto mayor para no caerse, ¿no? Entonces presentan vértigo. No hay pérdida de conciencia, se puede presentar con vómito y nistagmos. Dura pocos minutos y luego el niño se duerme. Al levantarse la recuperación es total. Después tenemos otro que es el vómito cíclico, con episodios recurrentes de vómitos incontrolables hasta el punto de deshidratarse. También se presenta palidez generalizada y dolor de cabeza. Los niños están asintomáticos entre episodios. Antes de hacer el diagnóstico se debe descartar otras patologías como errores innatos del metabolismo u obstrucciones gastrointestinales. Después tenemos otra que es la tortícolis paroxística benigna, que es un trastorno infrecuente caracterizado por episodios recurrentes de laterodesviación de la cabeza sin causa aparente que puede durar horas y días y se puede acompañar de cefalea, náuseas y vómitos. Se presenta antes de los 12 meses y repite de manera espontánea. Tenemos la migraña abdominal o dolor abdominal recurrente. También se le denomina epilepsia abdominal. Es una entidad poco conocida, tiene episodios recurrentes de dolor abdominal con náuseas, vómitos, no acompañado de cefalea necesariamente. O sea que puede haber cefalea como no. Desaparece en la adolescencia. La cefalea tensional, que es el tipo de cefalea recurrente más frecuente en pediatría, aproximadamente el 90% de cefaleas recurrentes pertenecen a esta categoría y el 15% ocurre en menores de 10 años. Más frecuente en los adolescentes, asociados a problemas de depresión y ansiedad. Al examen se puede encontrar espasmo del trapecio, y de los músculos paracervicales. Usualmente no se asocia con náuseas ni vómitos, no aumenta con la actividad física. Pues tenemos la cefalea clúster, que son raras en niños y comienza a manifestarse en la adolescencia. Se da más en varones, se caracteriza por dolor severo, periorbitario, con lacrimación, miosis, rinorrea, inyección conjuntival, 30 a 60 minutos de duración, presentan salvas, ¿no? Y tiene una duración de 6 a 12 semanas, una o más veces por año. Y este tipo de cefalea responde a la inhalación con oxígeno al 100%. Entre los exámenes auxiliares que hay que realizar frente a una cefalea es importante el fondo de ojo para ver lo que ya habíamos dicho, el edema de papila, un signo de hipertensión endocranial, hay que hacer pruebas de laboratorio y evaluar si es que hay algún signo infeccioso, ¿sí? O que fuera tóxico, por ejemplo, toxicidad por plomo, monóxido de carbono, hacer estudios generales como hemograma, examen de orina. El electroencefalograma no es un examen de rutina, solo se hace si está asociado a crisis epiléptica. En casos de neuroimágenes, no todos los pacientes con cefaleas hay que pedir una tomografía o resonancia magnética. Esta se debe solicitar en casos de cefalea aguda que sea muy intensa, cefalea que despierta al niño del sueño, que hemos dicho en tumores cerebrales, cefaleas precipitadas por esfuerzo o cambios posturales, cefalea crónica progresiva, como las pacientes que les dije, por ruptura de aneurisma, ¿no? Cefaleas crónicas progresivas, crónicas diarias que no responden a tratamiento, aumento de la frecuencia o intensidad de la cefalea habitual, cefalea que sea de un solo lado, asociado a una aura típica, cefalea asociada a exploración neurológica anormal,
cefalea con manifestaciones sistémicas como fiebre, rigidez de nuca, erupciones, cefalea posterior a un traumatismo craneal, cefalea asociada a convulsiones, que sea asociada a VIH o cáncer, cefalea asociada a síndromes neurocutáneos. La punción lumbar se hace generalmente cuando estamos sospechando de una cefalea asociada a meningitis, ¿no? Con fiebre, rigidez de nuca, vómitos, irritabilidad, letargo, hemorragia subaracnoidea, hipertensión intracraneal idiopática. La punción lumbar está contraindicada en pacientes con coagulopatía, celulitis o riesgo de herniación, ¿no? También considerar el riesgo en pacientes con derivación de líquido cefalorraquídeo y sospecha de una infección. En ese caso hay que hacer más bien una derivación ventricular, ¿no? Y la punción hay que hacer una ventriculostomía. Generalmente la punción lumbar se hace después de 6 horas de aparición de la cefalea, ¿no? Y evaluar si hay santocromía, también hacer estudios de cultivos, ¿no? Previamente el paciente debe haberse completado su examen neurológico, ver que no tenga edema de papila, tomar la presión arterial y si es que hay esa sospecha, sea preferible un estudio de imagen antes de hacer la punción lumbar. En cuanto al tratamiento de un episodio agudo de dolor de cabeza, depende de la etiología, pero mientras se logra definir la causa, tenemos que calmar el dolor, ¿no? Entonces podríamos usar paracetamol a dosis de 15 miligramos por kilo por dosis vía oral, o ibuprofeno 7,5 a 10 miligramos kilo dosis vía oral, naproxeno de 5 a 7 miligramos por kilo por dosis, metamizol de 20 miligramos kilo dosis, puede ser asteno-venoso, ketorolaco 0,5 miligramos kilo dosis por vía endovenosa. Generalmente cuando el dolor es muy intenso podríamos usar el metamizol. Si el paciente puede soportar vía oral, podemos usar paracetamol o ibuprofeno. Ahora, en los principios generales del tratamiento de la migraña, de acuerdo a la Academia Americana de Neurología, dice tratar los ataques con rapidez para evitar la recurrencia, restaurar la capacidad funcional del paciente, reducir al mínimo el uso de medicamentos, optimizar el autocuidado, evaluar costo-beneficio, tener mínimos o ningún efecto adverso. Entonces, ¿qué medicamentos se deben tener en cuenta en este tratamiento de las migrañas? El ibuprofeno, que tiene un grado de evidencia clase 1, ya hemos visto la dosis, el de acetaminofeno, nivel de evidencia también clase 1, recomendación B, dosis 15 miligramos por kilo cada 6 horas, el sumatriptán, que se usa en aerosol nasal, ¿no? y también vía subcutánea, que es en vía intranasal 5 a 20 miligramos, dosis oral 25 a 100 miligramos, dosis subcutánea 0,6 miligramos por kilo. Vienen inyectables de 6 miligramos, en vía nasal de 10 a 20 miligramos y en comprimidos de 50 miligramos. El tratamiento farmacológico del estado migranoso refractario, los tratamientos se pueden intentar con tratamiento con metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo, dexametasona 0,5 miligramos por kilo o fenitoína 10 a 20 miligramos por kilo. Tratamiento farmacológico de cefalea clúster. En casos refractarios se puede usar el sumatriptán subcutáneo 0,6 miligramos kilo, dosis máxima 12 miligramos o inhalación de oxígeno al 100%. Tratamiento farmacológico de cefalea tensional, analgésicos como acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, más tratamiento psicológico, viendo la causa y suspensión de las bebidas negras, la cafeína, que el niño duerma bien, ¿no? Y que tenga una nutrición saludable. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización en un caso de estado migrañoso, déficit neurológico, cerebral neurológico, infecciones del sistema nervioso central como microencefalitis, síndromes de hipertensión intracraneal que hemos visto que este es tumor cerebral,
Cefalea de intensidad severa y refractaria a tratamiento convencional, cefalea por traumatismo encefalocraniano moderado y severo, vómitos incoercibles. Criterios de derivación al neuropediatra. Cefalea de etiología no aclarada, cefalea crónica diaria, síndrome de hipertensión intracraneal, migraña refractaria, cefalea de tipo tensional refractaria, disminución persistente de la agudeza visual, signos de focalidad neurológica, migraña hemipléjica familiar y esporádica y cefalea acompañada de síncope. En el tratamiento preventivo de la migraña, los principios relacionados para la terapia preventiva son reducir la frecuencia de los ataques, mejorar la capacidad de respuesta en la fase aguda y mejorar la funcionalidad y reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? El tratamiento farmacológico está indicado en las cefaleas leves cuando se producen 1 a 2 crisis por semana o 3 a 5 crisis al mes, ¿no? Entonces se puede usar, en este caso, la duración del tratamiento oscila entre 3 a 6 meses con una retirada progresiva. Y se pueden usar antagonistas del calcio. La flunarizina es considerada eficaz en la terapia preventiva con un nivel de evidencia clase 1, grado de recomendación D, y la dosis es de 5 miligramos, dosis nocturna. Y tiene efectos secundarios como somnolencia y aumento de peso. El propanolol, también utilizado como una medicación preventiva, es un nivel de evidencia clase 2, grado de recomendación B, dosis 1 a 4 miligramos por kilo por día, 2 a 3 veces al día. Contraindicado en asma, arritmia cardíaca, diabetes, depresión e hipotiroidismo. La amitriptilina es un pilar de la profilaxia en migraña en adultos, pero hay datos limitados en niños, ¿no? Antiepilépticos, el ácido valproico o el valproato de sodio tiene un nivel de evidencia clase 4, la dosis va de 15 a 45 miligramos por kilo por día. Y en efectos colaterales, aumento de peso, caída de cabello, somnolencia, mareos, temblores, similares a los observados en epilepsia. Pues tenemos el topiramato con un nivel de evidencia clase 4, dosis 2 a 3 miligramos por kilo por día, 2 veces al día. Iniciar 25 miligramos en la noche, incrementar hasta llegar a un máximo, ¿no? Efectos secundarios, pérdida de peso, cambios en el gusto. El levetiracetam, nivel de evidencia clase 4, dosis de 125 a 250 miligramos, 2 veces al día hasta alcanzar los 1000 miligramos. Y su efecto colateral es la irritabilidad. Y acá vamos a ver un caso clínico de un paciente de 10 años con tipo de enfermedad de 3 meses, con cefalea occipital diaria, que ha ido aumentando en intensidad y que en el último mes ya se acompaña de vómitos, visión borrosa y bajo rendimiento escolar. ¿Cuál sería su diagnóstico? Y ahí tenemos varias alternativas. Tenemos cefalea tensional, migraña crónica, meningoencefalitis aguda, tumoración cerebral y hemorragia intracerebral. A ver, ¿qué te parece, Sebastián? ¿Cuál sería la correcta? ¿Está Sebastián? ¿O algún otro de ustedes en forma espontánea que quisiera participar? ¿Cuál sería la correcta? ¿A, B, C, D o E? ¿Qué dicen? A ver, Fernanda, Sí, doctora. ¿cuál sería? Mm, Tiene Una, un una tiempo de enfermedad hemorragia. de 3 meses, Ay, ¿no? Importante es el tiempo de enfermedad. Entonces, por ejemplo, para los casos agudos, de acuerdo a lo que hemos dicho, son de horas.
pero en este caso tiene 3 meses. Tiene vómitos, visión borrosa, bajo rendimiento escolar y la cefalea irá en incremento. Sería una cefalea atencional. La cefalea atencional hemos dicho que no está acompañada de vómitos. Migraña crónica no es de un solo lado. Meningoencefalitis aguda no podría ser de 3 meses, ¿no? Hemorragia intracerebral tendría que ser de horas. Entonces, ¿cuál es la única que queda, Fernanda? Tumoración cerebral, doctora. Y esa es la causa, ¿no? Porque generalmente en lo que es cáncer, tenemos tiempos de enfermedad largos. Tiene signos de hipertensión endocraniana, que es los vómitos, la visión borrosa, el bajo rendimiento escolar y la cefalea ha ido en incremento. Hemos dicho que incluso entre las características de la cefalea puede ser tan intensa que despierta al niño de estar durmiendo, lo despierta, ¿no? Entonces, esa sería la correcta. Muy bien, acá tenemos otro caso clínico, un adolescente de 12 años que ingresa con tipo de enfermedad de un mes de episodio de cefalea unilateral grave izquierda en la altura de la sien, de tipo punzante, con duración de 10 a 15 minutos en número de 1 a 2 al día. Durante los ataques el paciente presenta rinorrea y lagrimeo del ojo ipsilateral, o sea, del mismo lado. Pesa 25 kilos y responde al tratamiento con indometacina, vía oral a dosis de 25 miligramos cada 12 horas. ¿Cuál sería su diagnóstico? Cefalea Sería, clínica. A sería ver, doctora hemicrania paroxística. sí, muy bien. Esa es la correcta porque es la única que responde a indometacina. ¿No? En cambio, las otras, no. Por ejemplo, tumoración cerebral no sería, ¿no? Migraña con aura, no tiene aura. La cefalea neuralgiforme, cefalea clúster tampoco, ¿no? Entonces, la hemicrania paroxística es la única que responde a la indometacina. Muy bien, y bueno, acá estamos terminando ya nuestra presentación y siempre es importante recordar que hay puntos que pueden aliviarnos el dolor, ¿no? Uno es un punto alrededor de la sien, después tenemos el punto acá donde está prácticamente la fontanera posterior, este otro punto en esta zona también. Son puntos que si uno los toca en forma intensa y bilateral pueden hacer desaparecer el dolor cuando son dolores leves, ¿no? Aplicar presión en estos puntos por 90 segundos y entonces un alivio de dolor rápido en un momento dado que uno puede enseñar, por ejemplo, a un adolescente, ¿no? Cuando esté en su colegio. Muy bien, listo. Si es que tuvieran hasta acá alguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, les agradezco